habíamos pensado organizar el debate con formato de mesa redonda, ¿no? Sea más interesante, una conversación entre nosotros, pero habíamos pensado inicialmente hacer una pequeña presentación de 5 minutos, muy breve, en la que introducir un nivel técnico, pero de muy alto nivel, qué son estos de los smart contracts y que nos ayuden un poco a centrar el debate posterior, ¿vale? Así que prometo que serán 5 minutos rápidos. Voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, muy rápidamente. No hay que olvidar, para entender un poco el origen de los smart contracts y realmente qué son y la enorme potencialidad que suponen, no hay que olvidar de dónde vienen, ¿no? Los smart contracts surgen como una característica adicional de blockchain. Y blockchain en realidad es una tecnología que surge con Bitcoin en el año 2009. No hay que olvidar un poco ese origen, y es un tema que me gustaría luego tratar después con nuestras ponentes, ¿no? Un poco aunque es cierto que las cadenas de bloques están quitando esa dependencia de su origen en criptomonedas, pero no hay que olvidar que surgieron un poco con este espíritu un poco innovador o disruptivo, ¿no? Las cadenas de bloques, simplificando mucho, no son más que un registro de datos auxiliar del ecosistema Bitcoin. En Bitcoin se utilizaban simplemente para almacenar todas las transacciones económicas de la red de Bitcoin. Y esencialmente es un registro de datos distribuido e inmutable. ¿Qué significa distribuido? Pues que hay una copia de las cadenas de bloques en cada uno de los nodos, ordenadores que participan en la red en el mundo. Hay literalmente cientos de miles de copias. Por eso también es muy segura, porque es muy poco probable que todas esas copias sean distribuidas a la vez, ¿no? E inmutable en el sentido de que los datos que se introducen en una cadena de bloques no son modificables una vez que son introducidos en la misma, ¿no? Inmutable en ese sentido. Ni siquiera el propietario de los datos puede, pues, modificarlos posteriormente. Entonces, la gran revolución de blockchain surgió cuando alguien pensó, bueno, si en vez de almacenar transacciones económicas, almacenamos otro tipo de datos, estamos generando una especie de notario digital, ¿no? Imaginen ustedes que en vez de almacenar transacciones económicas, almacenamos lo que se llama una función hash, ¿no? Es simplemente un valor que reduce o que resume cualquier dato digital. Si calculamos ese valor de un documento, que puede ser una hipoteca o cualquier otro documento legal, y almacenamos ese valor en una cadena de bloques, puesto que estamos diciendo que es un registro distribuido e inmutable, automáticamente estamos generando una especie de notario digital, ¿no? Pues ese fue el punto de inflexión en las cadenas de bloques en los que se empezó a ver el enorme potencial de esta tecnología más allá de servir como libro contable de cualquier moneda digital, ¿no? Que también obviamente es un uso estupendo, pero que la explosión surgieron cuando se separaron de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es un smart contract? Pues esencialmente sí, es simplemente una evolución de esta definición que hemos dado antes. Si consideramos que una cadena de bloques es un registro de datos, un smart contract es una ejecución distribuida de software. Ahora no solo tenemos la capacidad de almacenar datos, sino que podemos almacenar programas, códigos que se ejecutan de manera distribuida y, sobre todo, de forma segura. He ahí donde la gran ventaja de esta tecnología, ¿no? Porque en realidad la nube, por ejemplo, todo está, el cloud computing y la nube, una tecnología tremendamente útil y tremendamente utilizada, pero que en realidad no tenemos ninguna garantía de que la ejecución de los procesos que se hacen en la nube sea correcta. Pueden ser manipulados por el proveedor de la nube. Y esto es probablemente objeto de un debate o de un café en sí mismo, pero no hay esa seguridad, ¿no? Y de hecho, ciertos procesos críticos no pueden ser ejecutados en la nube. Esa es la gran ventaja de un smart contract, que esencialmente, resumiendo muchísimo, sería un código que se ejecuta de forma segura y que nadie puede manipular esa ejecución, ¿vale? Simplificando muchísimo. Y ya acabo.
claro, si nos ponemos en este escenario, podrán imaginar que las posibilidades y los usos potenciales pues son literalmente enormes, ¿no? Porque ahora tenemos capacidad de, y claro, viene a la mente enseguida un contrato legal, también quizá por el nombre, ¿no? Aunque yo creo que el término smart contracts a mí nunca me ha gustado mucho porque puede ser un false friends en inglés, ¿no? El término contrato no sé si es muy adecuado aquí, pero enseguida nos viene a la mente los contratos legales, que sin duda será uno de los focos de nuestra discusión esta tarde. Y ya está. A mí me gustaría ya empezar a hablar con nuestras ponentes, que no sé si ya nos escuchan. Gemma, Carol y Leticia, no sé si podéis oírnos ya. Sí. Estupendo. Sí. Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí. Un placer contar con vosotras. Entonces, simplemente, pues, quería comenzar con esta pregunta con la que terminaba esta pequeña exposición. Para vosotras, además, piensen ustedes que tenemos aquí una representación estupenda de la academia y de la empresa. Gemma, por ejemplo, empezamos contigo, si no te importa. Quería empezar un poco con esa pregunta, ¿no? De esos usos o de esas grandes características o ventajas que aportarían los smart contracts, desde tu punto de vista, ¿cuál destacarías o cuál crees que es la gran aportación que creo que proporcionan? Muchas gracias, Óscar. En primer lugar, un minutito solamente para decir que es un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias al vicerrector, al director general de la Fundación, al director técnico del CAITEC y a todo el equipo técnico por permitirme estar en esta sinergia de la empresa y la universidad que tan necesaria es ahora más que nunca. Lo que a mí me gustaría aportar, siguiendo con el hilo del considerar un false friend, el uso del término smart contract, Óscar, es que no sé si estás veces... de acuerdo, a lo mejor. Sí, totalmente. Vale, a lo mejor. Muchas veces el tratar de utilizar palabras que están de moda nos llevan a que técnicamente no seamos correctos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Aquí realmente no estamos ante un contrato inteligente, que sería la traducción literal, estamos ante una forma de ejecutar un contrato que ya existe previamente porque las partes lo han pactado. Con lo cual, la validez de ese contrato depende del cumplimiento de los requisitos definitorios del concepto de contrato que están en el Código Civil, ¿no? Consentimiento, objeto y causa. Otra cosa es que las partes acuerden que en vez de ser ellos como seres humanos los que van a ejecutar las prestaciones a las que se han obligado, sea un código informático. Y ese código informático lo que hace, como nos ha explicado Óscar estupendamente, es traducir de manera técnica, perfecta, sencilla, ejecutable por una máquina, el contenido que previamente han pactado las partes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces las partes, que somos seres humanos, pues no pactamos con precisión el contenido de nuestros contratos. Utilizamos muchas veces, tradicionalmente, conceptos jurídicos indeterminados. La buena fe, la diligencia debida, el caso fortuito. Eso no se puede traducir con precisión a un código informático. Entonces, la primera enseñanza que yo creo que tendríamos que tener es la necesidad de trabajar juristas e ingenieros de la mano. Si no hay una sinergia desde el minuto cero, esto no funciona. Porque tenemos que hablar los dos el mismo idioma. Exacto. Por un lado, tenemos que hacer mucho más sencillo la redacción de los contratos, mucho más precisa la redacción de los contratos, para que funcione esa programación if-then, es decir, prever todas las posibles hipótesis y enlazar a cada posible hipótesis la consecuencia que las partes del contrato quieren darle. Porque el código no es un código inteligente, el código informático lo que ejecuta es con precisión todo lo que las partes hemos previsto antes. Luego no podemos dejar lagunas en el contrato como muy habitualmente nos encontramos. Esto va a ser, perdona que te interrumpa, esto va a ser el elemento central de la discusión, ¿no? Lo hablábamos estos días antes. Eso sí es súper interesante, eso tiene muchas derivadas, ¿no? Dices la precisión del lenguaje, pero claro, eso significa que cada una de los aspectos que están recogidos en el contrato legal tiene que ser mesurable, tiene que ser ponderable. Exacto. Porque como tú muy bien estás diciendo, un código informático, sea el lenguaje en el que sea, lo único que hace es traducir o implementar ese. Entonces, ¿tú crees que no me atrevo a decir todos,
pero que un porcentaje alto de los contratos podrían ser implementados técnicamente en forma de smart contracts? Técnicamente podrían ser implementados prácticamente todos. El problema es que, ¿qué implementamos técnicamente? Quiero decir, a lo mejor no la totalidad del contrato puede ejecutarse por un código, sino solamente alguna de las prestaciones de ese contrato. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y ver que determinadas prestaciones son perfectamente ejecutables por un programa de ordenador sin necesidad de un ser humano que las ejecute. Siempre y cuando haya un ser humano detrás que haya pactado con otro ser humano el contenido de ese contrato. Por poner un ejemplo, en el contrato de seguro de nuestro vehículo, claro, si nos leemos bien el contrato, una de las cláusulas es que nos obligamos a utilizar con la diligencia debida nuestro automóvil. Y eso es un concepto jurídicamente indeterminado. ¿Cómo un código informático puede controlar que estamos utilizando con la diligencia debida nuestro automóvil, verdad? Claro. Bueno, pues ¿por qué no le damos la vuelta y cambiamos ese concepto jurídico indeterminado y lo traducimos en algo que sea factible, fácil de controlar por un código informático? Por ejemplo, un calendario de revisiones. Si yo voy cumpliendo cada una de las revisiones y el código informático puede perfectamente ver que las he cumplido, puede entenderse que he cumplido o no con la prestación a la que me he obligado. Por ejemplo, que se instale algún tipo de hardware en mi vehículo para que vea qué tipo de conducción tengo yo. Si voy derrapando o no, por ejemplo, ¿no? Pues eso muchos a lo mejor ya lo tenemos en nuestros vehículos si lo hemos comprado hace mucho tiempo, ¿no? O muchos a lo mejor nos hemos descargado una aplicación porque nos prometían no sé qué o no sé cuántos, nuestro asegurador o el taller al que llevamos el coche, ¿verdad? Y ya nos está controlando determinados modos de conducción que puede ser perfectamente una de las informaciones, uno de los oráculos que tenga en cuenta ese contrato inteligente, ¿no? A la hora de ver si estamos cumpliendo o incumpliendo con aquello a lo que nos hemos obligado. Pero por poner un ejemplo real de un contrato inteligente que desgraciadamente pues, no ha sido demasiado exitoso, en el sector de los seguros, que es el que yo he estado estudiando últimamente, la compañía AXA, entre septiembre de 2017 y finales de 2019, es decir, hace nada, sacó al mercado un seguro inteligente, una póliza inteligente llamada FIFI. Esta póliza se aplicaba a retrasos y a cancelaciones aéreas, de manera que lo que hacía el código informático era muy fácil, se metía en la base de datos de tráfico aéreo y veía qué vuelos se habían retrasado. Si nosotros habíamos contratado ese seguro, directamente ese código informático hacía la gestión de la indemnización que nos tocaba. La indemnización que nos tocaba eran unos baremos que habíamos pactado las partes previamente, en donde se veía claramente en función de cuántos minutos se hubiera retrasado el vuelo, cuál era el trayecto de ese vuelo, etc. Bueno, a finales, en diciembre de 2019, AXA sacó del mercado este contrato de seguro porque la explicación era que no había todavía una demanda suficiente en el ciudadano medio. Y ahí es a lo mejor donde quizá me callo, ¿no? Y seguimos... Eso, no, es súper interesante, sí. Ese es un buen punto también, sí. Sí, Leticia, Carol, por favor, nos encantaría escucharos. Leticia, claro, no. Sí, nada, yo tomo la palabra y sigo el debate donde lo estáis dejando. Con libertad, con libertad. Un punto álgido que lo estáis planteando unos temas muy interesantes. Desde luego yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto de llamarlo contrato inteligente, alguno de los que estáis aquí conectados, tomando el café digital con nosotros, muchos seréis abogados y a lo mejor incluso os estáis preguntando de si estos contratos son tan inteligentes, si van a terminar con la función del abogado, ¿no? Si al final el código nos bastará gente como Óscar o como Carol ejecutando código y diseñando aplicaciones y plataformas, y si al final la función del abogado pierde peso. Yo creo que por poner un poco el debate en el estado de la cuestión, en la medida que estos contratos son acciones o contratos autoejecutables, en general a lo que estamos acostumbrados, lo que estamos viendo, o el ejemplo que ponía la propia Gemma, son actuaciones bastante automáticas, bastante sencillas y nada muy complejo. Todos esos aspectos o contratos que requieren
requieren un poquito de análisis o unos conceptos más indeterminados, o pues de momento no pueden ejecutarse vía smart contract. No puedes dejar que el código tome esas decisiones. Yo lo que quería plantear es, primero, lógicamente no va a terminar con la función de abogado. Los usos que se están viendo en el mercado todavía son para cosas bastante, bueno, pues productos de futuros, derivados, financieros, cuestiones bastante puntuales y concretas, pero también lo que quiero plantear, un poco dejar aquí de debate, es que en la medida que esto es una actuación con efectos jurídicos sobre las personas, que me paguen o no la compensación del seguro por el retraso del vuelo. Bueno, todo esto va teniendo impacto en las personas. Estos contratos, al ejecutarse, sea un tema de juegos o apuestas, me pagan o no me pagan, se ha ganado o ha perdido el Madrid. Este tipo de funciones al final tienen un impacto jurídico en las personas. Y por tanto el derecho, más allá de analizar si estos contratos se pueden hacer, no se pueden hacer, cómo se definen o no, genera una serie de regulación alrededor que también va a haber que tener en cuenta, ¿vale? No nos podemos olvidar solo en cómo redactamos en el contrato, sino también en ese impacto en las personas. Si estamos pensando, como decía Gemma, en contratos de seguro o en contratos de juego, al final va a haber alrededor mucha normativa que va a estar y muchas autoridades que van a estar preocupadas de cómo se ejecutan, se diseñan estos contratos. Puede ser las de consumo, por ejemplo, autoridades de consumo. Leticia, o el tema de protección de datos. ¿No te parece que, lejos de ser una amenaza a vuestra profesión, puede ser una enorme oportunidad? Sí, o sea, lo que estamos viendo en la práctica es que al final de toda esta tecnología, si lo que se va a hacer es una tecnología de smart contracts que tiene que ver, por ejemplo, con compraventa de acciones de una compañía, ¿no? Yo pongo el dinero y se me asignan una serie de acciones automáticamente cuando pongo. Pues la función del abogado no viene tanto por la pieza de código que ejecuta, oye, pongo el dinero, me asignan unas acciones, sino mucha de la función del abogado, lo que estamos viendo en la práctica, es que todo lo que se genera, ese ecosistema, esa plataforma, las condiciones de entrada, todo eso tiene un componente jurídico que también hay que regular. No solo el punto concreto de la ejecución del contrato autoejecutable, sino que al final todo esto se enmarca en una plataforma, en una web, en una aplicación, en algo que tiene a su vez un montón de cuestiones jurídicas a tener en cuenta. Exacto, interesante. Carol, cuéntanos. Bueno, a ver, primero me uno al agradecimiento de Gemma. Gracias por esta oportunidad de compartir opiniones desde puntos de vista diferentes, multidisciplinares. Gracias a la Universidad Autónoma, siempre nos encanta, desde Grant Thornton nos encanta trabajar juntos, ya no solo por la cátedra de blockchain, sino en general para pues, cualquier tema diverso, en mi caso relacionado con la innovación. Yo primero, como tecnóloga, podría decir básicamente que los smart contracts, los contratos inteligentes, son piezas de código, programas informáticos que ejecutan una serie de condiciones. If, then, si ocurre esto, pasa esto, y se registra la transacción. Retomo lo que has dicho, Oscar, inicialmente, de que al final las grandes ventajas de los contratos inteligentes son la seguridad, la inmutabilidad de la información que queda registrada y pues con la distribución permite que estos programas interactúen con gran facilidad con el resto de otras aplicaciones informáticas, no solo con tecnología blockchain, sino con cualquier otra tecnología subyacente que se comparta en esa iniciativa. Ahora bien, si lo veo desde un punto estratégico, lo que sería pues mi trabajo actual, que tengo la oportunidad de trabajar con diferentes proyectos en distintos sectores, no solo el financiero, logístico, salud. Bueno, lo podría ver como que podría diferenciarlo en dos partes. Uno, estas piezas de código permiten simplemente
ejecutar acciones que sí tienen implicaciones legales, sobre todo si lo vemos como a las personas físicas, pues temas de GDPR, temas regulatorios en general que sean de obligado cumplimiento, lo cual para que este smart contract pueda utilizarse en producción dentro de un proyecto, pues requiere un análisis legal y regulatorio muy importante. 2, la segunda pata que veo aquí, o la segunda posibilidad de los smart contracts, es que sí puede automatizar relaciones basadas en cumplimiento de condiciones objetivas que están presentes en algunos contratos específicos, pero que tengan poco margen de interpretación, que sean relaciones comerciales simples. Claro. Del resto, esto no tiene inteligencia o lógica humana. Entonces, para mí, lo que le comentabas a Leticia, yo no veo que esto sea una amenaza para la profesión de los abogados, más bien lo veo como una gran oportunidad en que, por una parte, analizar implicaciones y por otra parte, si estos contratos permiten facilitar o ahorrar costes o tiempo, pues este tiempo se puede aprovechar para otro tipo de procesos. Sí, sin duda, ¿eh? Eso me lleva, lo que estabas diciendo, a otro tema que me gustaría comentar con vosotras. Y ahora ya con total libertad, ¿eh? No, podemos saltarnos un poco el turno y responder como queramos. Que está relacionado con esto que comentas, ¿no, Carol? Estamos diciendo, hablamos todo el rato de un contrato legal o de un lenguaje informático, que por cierto, desde el punto de vista técnico es un lenguaje, lo que nosotros llamamos Turing completo. Es una palabrota para decir que es un lenguaje que permite implementar cualquier cosa. O sea, en teoría, un smart contract podría ejecutar, podría ejecutar una codificación, un código muy complejo, arbitrariamente complejo. Es decir, no tiene por qué ser solo cláusulas if then, ¿no? Podría, siempre y cuando, lo que pasa, claro, por supuesto, y esto tiene que ver un poco con la propia, de cómo funciona un ordenador tiene que trabajar con cantidades mesurables, no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que un smart contract puede ser arbitrariamente complejo. Y siempre que sea determinista, es decir, trabaje con cantidades que se puedan medir y con cosas que sean mesurables, los cálculos que puede hacer y las operaciones que pueden hacer pueden ser arbitrariamente complejas. Entonces, lo que me gustaría que comentáramos es un poco esto de cómo pensáis que podría hacerse esta interfaz que decíamos antes entre las habilidades técnicas que hacen falta para implementar estos códigos y las habilidades legales, por supuesto, que tanto para del propio smart contract, como decía Leticia, de todo lo que hay alrededor, ¿no? ¿Creéis que hace falta formación específica que tengan en cuenta este enfoque? ¿Creéis que deben ser equipos multidisciplinares que trabajemos juntos? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ahí hay un esfuerzo de las dos ramas que estamos aquí representados. Yo creo que cada vez más los grados más técnicos van introduciendo algunas asignaturas de derecho, de conceptos generales. Aquí yo, de hecho, abro aquí la lanza porque realmente cuando ya no es lo que se puede hacer técnicamente. Tú cuando vas a una empresa y estás participando en la implantación de un proyecto, no es lo que desde un punto de vista técnico se puede hacer, es lo que desde un punto de vista técnico y jurídico se puede implementar, ya sea un proceso interno o de venta frente a tus clientes. La parte de compliance, que este es el palabra inglés, hablamos de smart contracts, se habla de compliance. O sea, es muy importante la sensibilidad en los perfiles técnicos, por lo menos que tengan en la cabeza que existen algunas líneas, ¿vale? Algunas líneas rojas que no es que no se puedan hacer técnicamente, sino que luego eso no va a tener un encaje jurídico real y no se va a poder implantar esa plataforma o esa solución en una empresa o en tu cliente o en tu... entonces es importante esa sensibilidad y aquí hay algunos aspectos como que ya habéis mencionado tanto Carol como tú, que es el Reglamento General de Protección de Datos y otras normativas que un poco de conocimiento jurídico para los perfiles técnicos es esencial. Por ejemplo, hay un derecho en la normativa del Reglamento General de Protección de Datos que regula precisamente las decisiones automatizadas y que genera como un derecho de oposición ante decisiones que son puramente automatizadas.
Hay algunas excepciones, pero es una normativa que genera derechos casi frente a las máquinas, que no todo lo dejemos que las máquinas decidan y autoejecuten. Bueno, pues eso ya está recogido en una normativa que está en vigor desde el año 2018 y tener esto en la cabeza por parte de los tecnólogos yo creo que es muy importante. Por lo menos esas líneas rojas o esa sensibilidad de que no es lo que se puede hacer técnicamente, sino lo que luego jurídicamente se puede implantar, incluso reputacionalmente, éticamente. Esto pasa mucho con la inteligencia artificial, y hay que tener eso en la cabeza. Pero por otra parte los abogados tenemos también mucho que hacer. Nosotros en el despacho tenemos programas en los que tenemos abogados que aprenden programación, y yo creo que en el fondo también los equipos y también las facultades de Derecho se están poniendo las pilas en esas materias y generando cada vez más formación en programación. Casi una curiosidad personal. ¿Tenéis ya programadores o informáticos en plantilla? ¿Se está empezando a ver estos perfiles técnicos en los bufetes de abogados? Yo creo que cada vez más hay incluso especialidades con esta doble vertiente, y son gente que se va incorporando cada vez más joven en los despachos. No tanto programadores como tal, sino gente que ya viene con una formación con esa doble faz en estas materias, sí. Y cada vez es más importante. Sí, desde luego. Gemma, Carol, no sé si queréis, con total libertad, que sea una conversación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Leticia. Como comentaba anteriormente, dentro de nuestro equipo sí que contamos con un equipo multidisciplinar en el que, aparte de los ingenieros, de los informáticos, de los desarrolladores, pues tenemos abogados que se han especializado en nuevas tecnologías, ya no solo en blockchain. Algunos pues sí se han decantado por blockchain, pero en general. Y han logrado, aparte de que otras especializaciones en ADE y económicas, para mí blockchain es una tecnología que en lo que la clave es la colaboración entre las personas, entre las profesiones, los puntos de vista y todo. Y si hay algo que hemos aprendido pues, en los últimos años con los proyectos que se quieren llevar a producción, es la viabilidad legal de ellos. Técnicamente muchas cosas son posibles, pero si legalmente no son viables, pues ahí se queda la iniciativa. Puede ser algo muy innovador, pero allí se queda estancado, y creo que, bueno, a eso viene Gemma a complementar. Yo totalmente de acuerdo con vosotras. Desde luego me parece que por ahí es por donde tienen que ir quizá los itinerarios futuros, ¿no? A una le da envidia sana cuando lee que en otros países la programación es parte del itinerario curricular, pues no sé si de secundaria, de bachillerato, de qué, pero sí que se está implantando cada vez más, ¿no? Y piensa, si yo no sé programar nada y estoy aquí hablando de contratos inteligentes sin saber yo programar esos contratos. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo muy visual que los juristas podamos entender por qué es tan necesario que trabajemos los juristas y los ingenieros de la mano. Claro, yo pienso, el código informático tiene que ejecutar, por ejemplo, el pago de una cantidad de dinero, la que las partes del contrato hayan pactado previamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si una de las partes del contrato, consciente o inconscientemente, cierra la cuenta bancaria desde la que se iba a cobrar esa cantidad? El código va a cobrar una cantidad de una cuenta bancaria que ya no existe cuando se va a proceder al pago de esa cantidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que el pago en un contrato inteligente es automático, lo realiza el código, pero el código va a haber supuestos en donde no pueda pagar porque una de las partes lo ha impedido. Eso, jurídicamente, será una condición resolutoria expresa, es decir, las partes habrán tenido que pactar que en caso de que una de ellas cierre la cuenta desde la que se va a proceder al pago por parte del código, finalizan ese contrato, ¿no? Pues esto, claro, esto tiene una dificultad jurídica. Aquí lo estoy contando como si fuera lo más sencillo del mundo, tiene una dificultad importante, pero el ingeniero y el jurista se tendrán que sentar en la misma mesa de negociación para que lo que diga el jurista, el ingeniero, con la precisión que le caracteriza, lo traduzca a ese código que ejecute realmente lo que han querido las partes.
Por alusiones, Gemma, entonces. No, mira, para empezar a hacer ese ejercicio, ¿sabes cómo se puede solucionar eso que comentas? Ni idea. No, vamos a empezar a hacer lo que predicamos ahora mismo aquí en el café, ¿no? Claro, la gran potencialidad de este tipo de plataformas se alcanza cuando... Recordad lo que os he contado al principio, ¿no? Que las cadenas de bloques vienen del mundo de las monedas digitales o de las criptomonedas. Eso que comentas se soluciona cuando el pago se hace en una criptomoneda nativa, que no tiene por qué ser Bitcoin, ¿eh? Pero si todo este ecosistema del que estamos hablando de smart contracts cuenta también con una moneda digital nativa, estos pagos que estamos comentando se hacen directamente en esa moneda, que luego tiene una traducción a moneda, a dinero fiat, dólares, euros inmediata, ¿eh? Y ahí están pues, todo el ecosistema del que no quiero hablar, porque si no, pero todo el ecosistema de exchange, de sistemas de intercambio entre dólares, euros, monedas, dinero fiat y estas criptomonedas, ¿no? Entonces, en ese caso lo que se hace es dejar esas cantidades en depósito y el smart contract tiene acceso a esas cuentas de las que no se puede mover dinero, solo se puede mover a través del smart contract, ¿no? O sea, que ese escenario que planteas tiene una solución técnica completa si trabajamos no sobre dinero fiat, sino sobre tokens digitales o criptomonedas o monedas digitales, ¿no? ¿Y Mira, crees, Óscar, que eso va a llegar al ciudadano medio? Porque precisamente en el seguro de AXA sí, la indemnización se pagaba en dinero fiduciario, pero AXA exacto. lo que pretendía es que en el futuro se pagaba con la moneda de Ethereum, con Ethers. Con Pero claro, Ethereum, como exacto. no llegó a ser exitoso Pues esa es apoyo. una gran pregunta, Gemma. Yo siempre digo que las criptomonedas, el blockchain, que son dos cosas diferentes, ¿eh? A mí no me gusta mezclar porque la gente se asusta Sí. cuando mencionamos a Bitcoin porque piensan que son la misma cosa. Tuvieron el mismo origen, pero ya no tiene nada que ver. De hecho, ahora cuando hablamos de cadenas de bloques, por no abrir demasiado el debate, pero hablamos de cadenas de bloques públicas, semipúblicas, privadas, o sea, ya hay mucha tipología de cadenas de bloques que no tienen por qué tener una criptomoneda asociada, ¿eh? Esto que estamos diciendo es... pero también es cierto que este tipo de cosas permiten usos nuevos como la tokenización de activos, ¿no? Que la tokenización de activos a mí me parece uno de los grandes potenciales usos de esta tecnología que es brutal, ¿no? Muy rápidamente, y ya os cedo la palabra, ¿no? ¿Qué es esto de tokenización de activos? Y os pregunto vuestra opinión al respecto. Pues es cuando cogemos, pueden ser activos físicos, puede ser una casa, puede ser una obra de arte, y creamos una representación digital, imaginad una casa, en la calle Serrano de Madrid, y creamos representaciones digitales de ese activo físico, que es una casa, 1 metro cuadrado, ¿vale? Decimos, bueno, pues este token, que es los datos digitales, representan la propiedad de 1 metro cuadrado de esta casa que está en la calle no sé qué de Serrano de Madrid, ¿no? Automáticamente eso genera un mercado, genera liquidez en un mercado que no existía. Hasta ahora lo que podemos hacer es comprar o alquilar o vender casas completas, ¿verdad? Bueno, habitaciones, pero entendedme, ¿no? Uno alquila propiedades o activos completos. Pero ahora se abre todo un mercado en el que podemos tradear, perdonadme por la palabra, mira que no me gusta decir estas palabrotas en inglés, pero no me sale, ¿cómo se dice, cómo se traduce tradear? Podemos negociar con tokens, con trocitos de un activo físico, ¿no? Y de repente hay un mercado con liquidez donde no existía. Yo te puedo pasar la propiedad de 1 metro cuadrado de una casa simplemente transfiriéndote ese token, que es una acción inmediata en una cadena de bloques, ¿no? En Ethereum, como tú comentabas, por ejemplo. Eso se puede hacer. Entonces, la pregunta interesantísima aquí es, ¿qué validez legal tendría eso? ¿Cómo se puede articular la validez legal de la compraventa de una casa, por ejemplo, no de una casa, de 1 metro cuadrado de ella, representada por un token digital? ¿Cómo unimos los dos mundos? El mundo legal real con este mundo que nos permite hacer eso, ¿no? Técnicamente no lo permite hacer. Yo os pregunto, ¿cómo traducimos eso y le damos legalidad a todo esto? Eso para dar seguridad jurídica y un poco también hilando con lo que decía Gemma, de, oye, esto va a llegar al usuario medio de calle. Bueno, pues todas estas actuaciones un poco financieras complejas llevan existiendo muchos años en los mercados financieros. Se tituliza y al final una titulización o este tipo de operaciones financieras convierten en títulos activos reales, casas, pero claro, se hace sobre la base de una normativa
muy específicas, están muy reguladas, este tipo de operaciones, y al final requieren de normativa financiera y también a veces de protección al consumidor detrás. Por tanto, ese es un claro ejemplo, Óscar, de los que tú decías, oye, esto técnicamente se puede hacer. ¿Qué es lo que falta para que llegue al ciudadano medio? Claro, Bueno, pues claro. una normativa. Y el problema de decir, bueno, pues vayamos a legislar. Bueno, es que de tanta legislación y esas normativas tan complejas, al final no sé si protegen o desprotegen al ciudadano. Sí, Pero en el fondo, si lo que estamos hablando es de que personas quieran poner en valor o rentabilizar o tradear, como decías, que me ha gustado la palabra. sí, perdón. No me gusta, es que Activos, no me venía activos que tienen, el que lo compra o lo recibe o lo adquiere tiene que tener tranquilidad de que lo que está haciendo, sobre todo, tenemos, esto es quizá más espiritual de todo lo que tiene que ver con lo digital. A lo mejor los que estamos aquí en este café entendemos, o con ayuda de los tecnólogos entendemos cómo funciona todo esto, pero si queremos que llegue al ciudadano final no podemos esperar o asumir normativamente que lo va a entender todo cómo funciona blockchain, y por tanto las protecciones normativas que están viniendo ahí es hiperproteger a los consumidores. Por tanto, no es que no se pueda hacer, es que hay que encontrar y tocar la tecla correcta de que eso que se puede hacer técnicamente no genere inseguridad jurídica al que quiere comprar un metro cuadrado de tu casa, Óscar. ¿Vale? Entiendo. Esto lo comentábamos ayer, que también el espíritu, como os decía antes, disruptivo de estas tecnologías, ¿no? Bitcoin no pidió permiso para nacer. La tecnología, una cosa que a mí sí me gusta la tecnología, pero esto casi es un debate filosófico, es que Bitcoin ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, yo nazco sin pedir permiso y me pongo a funcionar. Y luego, no que sea lo que Dios quiera, pero bueno, no dejarme frenar un poco por la necesidad de regular las cosas, sino que la tecnología tira para adelante y crea, a base de empujar, pues la necesidad de regular las cosas y tal, ¿no? Y yo creo que blockchain ha perdido un poco de ese espíritu, pero desde luego Bitcoin no. Y Bitcoin no espero. Eso muchas veces me hace un poco gracia, ¿no? Cuando dicen, no, si Bitcoin es legal o ilegal. Bueno, Bitcoin es. Y lo que sea, bueno, pues, pero no pidió permiso, ¿no? Ese espíritu un poco innovador de la tecnología. Carlos, no sé si quieres aportar algo, o Gemma. Pues para mí la tokenización de activos, coincido contigo, Óscar, es una de las propiedades maravillosas del blockchain. Si bien se puede venir de ejemplos más sencillos, como incluso tokenizar coleccionables de jugadores. Sí, de jugadores, hay iniciativas de tokenizar derechos de CO2, sí. pero sí cuando hablabas de tokenización de activos, justo venía a mi mente piezas de arte y propiedades, porque pues he tenido la oportunidad de ver ambas iniciativas de alguna forma en producción. Si bien te permite una pieza de arte muy costosa, pues tener un fragmento de ella y sentirte dueño de esto. Esto para mí aún le falta la pata del notario. O sea, para tú ser dueño... Resuelto eso, Carol? ¿Cómo habéis resuelto eso en esos proyectos? Esa parte que comentas, ¿cómo lo viste en resolver? No, hasta ahora se sigue necesitando un notario. Claro. O sea, si yo compro un token que me equivale, justamente lo que me estás diciendo, a un metro cuadrado en la calle de Serrano, y yo quisiera redimir, que soy como tú. Sí, como estamos todo el día con palabras inglesas, sí, no sé cómo se dice. Si yo quisiera cambiar y volver o sea, quisiera tenerlo nuevamente, o como activo físico como tal, oye, necesito un notario y sigo necesitando la seguridad de un notario que me diga que eso es mío. Yo no sé, y esto lo abro aquí, pregunta en el debate, no sé si esto en algún momento se resolverá como tal, si se llegará a algo, o bueno, si simplemente con este tipo de propiedades pues tenemos acceso a más cosas, pero sí, seguimos necesitando de lo que sería el notario con su función, voy a decir clásica, y a lo mejor clásica no es la palabra, pero su función de siempre. O sea, sin reinventarse, no lo sé. Gemma, Leticia, ¿no podríamos encontrar un marco
legal en el que se diera seguridad jurídica de una forma general, que no tuviéramos que estar acudir a un notario para cada una de estas aplicaciones, porque si no, no resolvemos, ¿no? Estamos volviendo al problema que tratamos de resolver con esta tecnología, ¿no? Sí. Nuevamente yo creo... Ay, perdón, Leticia. No, tú, Gemma. Yo creo que nuevamente dependerá de los sectores. Sí que a lo mejor para algunas cosas la figura del notario a todos los seres humanos nos resulta indispensable, entre otras los ejemplos que estáis poniendo de la compraventa de un bien inmueble, ¿no? Una casa. Claro. Sin embargo, sí que hay iniciativas de tokenización en el ámbito, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Hay autores que quieren crear un álbum musical y lo utilizan esta tokenización como mecenazgo, ¿no? Tú me tokenizas parte de mi obra futura y te corresponderá un porcentaje de lo que yo gane en concepto de explotación de mis derechos. Para eso no es necesario un notario a lo mejor, ¿pero por qué? Porque los que estamos detrás de ese contrato a lo mejor no consideramos necesaria la figura. Ojo, habrá personas que sí que quieran dejar rastro de ello en un documento público notarial, que todos sabemos pues las ventajas que puede llegar a tener, sobre todo cuando ahora nos llevamos muy bien las partes del contrato, pero en un futuro tenemos ciertas desavenencias, ¿no? Pero, bueno, no sé si me he explicado algo o no me he explicado Sí, nada lo que he querido decir. Perfectamente. Yo, de hecho, iba en la misma línea, ¿eh? También depende mucho de la naturaleza del bien subyacente que se quiera tokenizar. Pues no es lo mismo una propiedad intelectual que un piso cuya transmisión además se sujeta a una serie de requisitos legales que están ahí que uno no puede soslayar. Lo que sí que pasa además es que, bueno, lo que hay que hacer y hacia dónde vamos es hacia un tema de transparencia, que yo creo que reitero. Es decir, la persona que entre en una de estas operaciones tiene que tener información clarísima de qué está comprando o qué está adquiriendo o cuáles son las condiciones de la redención de las que hablabais. ¿Por qué? Pues porque la imaginación humana es amplísima y además a veces no compras derechos, sino derechos económicos, es una transmisión sintética, es decir, tú tienes que entender, y no tanto en un entorno de profesionales o financieros o de negocios, sino si hablábamos, como hablabais antes, de que esto llegue a la calle, a las personas físicas y que esta tecnología de verdad se extienda como se han extendido otras a todos los sectores, bueno, pues tiene que haber un esfuerzo muy grande de transparencia y que la persona que entre en una operación de este tipo no necesariamente tenga que entender la lógica subyacente de la tecnología, algo tiene que entender, pero sí que tiene que tener clarísimas cuáles son las consecuencias que está adquiriendo, cuál es la condición, cuál es el oráculo, cuándo se ejecuta y todo esto. Y ese sí que es un esfuerzo muy conjunto entre abogados y técnicos y tecnólogos. O sea, es súper importante. ¿Por qué? Pues porque además la normativa, si la vemos, la normativa más digital nos va pidiendo a los abogados, que al final somos los que redactamos los condicionados generales de una aplicación, de una página web, que le contemos a los usuarios finales la lógica subyacente. O sea, en unas condiciones de aceptación de uso de aplicaciones, si hay, por ejemplo, decisiones automatizadas, o hay que contarles a los usuarios la lógica subyacente. Bueno, pues el que está redactando esas condiciones tiene que entender la lógica subyacente para ser capaz de trasladárselo a las personas físicas. Y eso nos va a requerir mucha conversación, como la que estamos teniendo hoy, ¿vale? Porque antes de entrar en cualquiera de estas plataformas, tenemos que tener clarísimo que el usuario que la vaya a utilizar tiene que entender qué está pasando. ¿Y os parece que ese enfoque entonces también podría aplicarse al tema de la responsabilidad? Es decir, si un programador comete un error a la hora de... Ya no solo que el smart contract, porque si el smart contract está bien programado, siempre hará lo que tiene que hacer. Esa es la gran ventaja de todo esto, ¿no? Pero si el programador ha cometido un error, como consecuencia de él se produce una pérdida económica o lo que sea, ¿cómo tratamos el tema? La pregunta es, ¿cómo tratamos el tema de la responsabilidad en sistemas como estos que tiene tanta gente, ¿no? Si en consecuencia de un smart contract hay una pérdida económica, por ejemplo, ¿quién es el responsable? El programador, la entidad que lo pone en marcha. Cuando no hay entidad, porque en el mundo blockchain puede no haber esa identidad detrás, ¿qué hacemos? Sí.
yo creo que aquí hay dos aproximaciones. Una es que, oye, si el smart contract es una pieza de código razonablemente simple, es decir, como un software como los que llevamos, no sé, 40 años utilizando en las empresas y, bueno, pues los temas de responsabilidad están más o menos definidos, ¿no? Entonces, la compañía que ha desarrollado el software o la que está implantando el software y la solución, bueno, pues se le genera una serie de responsabilidades, a lo mejor la que lo está implantando puede reclamar la responsabilidad, pero cuanto más complejo se está haciendo el software, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en temas de otra tecnología disruptiva, que es inteligencia artificial, estamos viendo cómo el derecho tiene que cambiar, porque cuanto más compleja es la tecnología, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, saber quién es el responsable, quién es el que desarrolla el algoritmo, el que mete los datos, el que... Entonces, yo creo que el derecho no responde bien a estas nuevas complejidades y la propia Unión Europea y los países estamos dándole una vuelta para ver cómo el derecho responde a quién es responsable. Cuando tú vas, antes ponías el ejemplo del coche inteligente, y vuelvo al ejemplo que ponía Gemma, cuando hay un problema con ese aparato que está cogiendo los datos de tu coche para saber si el seguro o no es seguro, ¿de quién es la culpa? ¿Del dueño, el que tiene el hardware, la empresa del coche, el que tiene el software instalado en el hardware, la empresa de seguros? Es decir, hay tantos agentes en cada una de estas operaciones que es complicado saber quién es el responsable. Totalmente, Leticia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por volver al ejemplo del coche, claro, es que no es lo mismo que el hardware haya dejado de funcionar porque se haya instalado mal una actualización, a que yo queriendo he desconectado la aplicación del móvil que se conecta con ese hardware y transmite en tiempo real esa información a mi contraparte del contrato, ¿no? Pues... Y distinto será el supuesto en el que realmente hay un fallo de programación. Ahí también habrá que ver quién era el responsable de esa programación. Si era un tercero, si era la otra parte del contrato. En caso de ser un tercero, pues lo que dice Leticia, a lo mejor hay una acción de repetición. O sea, responsabilidad al tercero no le vamos a poder pedir, sino a la contraparte de nuestro contrato, pero ese sujeto a su vez podrá repetir contra el tercero. Yo lo que creo es que son ecosistemas complejos. Yo creo que cuando hablamos específicamente del smart contract, si es una pieza de código ejecutable y sencilla, al final es una responsabilidad de software que está pues, muy testada, lleva muchos años llevándose a tribunales, es decir, que más o menos... Pero cuanto más complejo es el ecosistema que está rodeando, pues como el ejemplo del coche, del hardware, del seguro, ahí empiezan a coexistir tantos agentes que empieza a ser complicado. ¿Y cuál es lo que sí que os podemos comentar es cuál es la aproximación del derecho? Al derecho le preocupa la responsabilidad entre las empresas, pero hay una parte muy importante del derecho y de la discusión ahora que se está teniendo con legisladores en la Unión Europea es la protección al usuario final, esa persona que ha adquirido el seguro o que es titular del coche, y esa es una perspectiva que no podemos olvidar. Que se está protegiendo, siempre se está buscando mucho la protección del usuario final. Además de las responsabilidades entre las distintas empresas y cómo se buscan entre ellos las respuestas, las cosquillas o los dineros en caso de que haya habido una responsabilidad. Claro. No sé si te contestamos, Óscar. Sí, bueno, Óscar, permíteme complementar, claro. Pero yo lo que quiero decir es que para prevenir o prever estas cosas, o sea, no solo una vez que haya ocurrido algo, a ver, ahora de quién es la responsabilidad, creo que para eso volvemos al tema de comunicarnos, de trabajar en conjunto, de tener equipos multidisciplinares y poder prever todas las posibilidades. Se habla muchísimo de lo que es el gobierno de una red o de una plataforma, en donde la gobernanza es clave porque en este momento, pues, si bien hay entidades, empresas que trabajan en conjunto, son competidoras entre sí, hay tantos aspectos, hay usuarios finales, hay clientes, están los stakeholders iniciales de lo que sea que estés intentando promover y la idea sería, oye, prever situaciones, seguramente algo se escapará de las manos porque estamos hablando de tecnología nueva, de ecosistemas disruptivos,
estamos hablando de cosas diferentes, pero hay mucho de lo que sí se puede prever. Pues absolutamente interesantísimo todo, pero me temo que hemos llegado al final de nuestra exposición. Vamos, ya sabéis que ahora habíamos reservado tiempo para un turno de preguntas, entonces que yo creo que es muy interesante también a ver qué nos plantea la gente, ¿no? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el evento. La verdad creo que estos espacios son súper importantes. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Lorena Flores. Soy profesora de la Universidad de los Andes y me conecto con ustedes desde Bogotá, Colombia. Estuve muchos años trabajando en Europa, entonces por eso, digamos, la conexión. Digamos, como en términos generales, la pregunta va enfocada pues a cualquiera de los panelistas que quiera responder, pero la primera claramente es, digamos, para el Oscar. En temas de blockchain, porque yo creo que sí nos hace falta, hay una palabra que se usa acá en Colombia, no sé, en el resto del mundo, pero es como evangelizar a los abogados en términos tecnológicos. Y es ese tema de, bueno, yo estoy utilizando anglicismos que son como smart contracts, blockchain, sí. Este tipo digamos, como de palabras fancy que muchas veces los emprendedores o los abogados pueden llegar a usar sin medir las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, por eso ha llevado a que los profesionales legales, digamos, sientan que existe una relación en la teoría general del contrato con el smart contract y se sientan un poco amenazados. Entonces, sí sería importante que, digamos, digamos, Oscar, que vi que tenías como un bagaje bastante amplio en temas de dónde nace blockchain. De hecho, smart contract es un término conceptual, teórico, que nace muchísimo antes de que se cree la primera blockchain. Y lo segundo es para las panelistas ya más jurídicas, es cómo ven digamos, la formación de los jueces, ¿sí? Que son en teoría los que van a recibir esa prueba de, por ejemplo, algún tipo de incumplimiento. Yo estoy completamente de acuerdo con Oscar cuando él relacionaba el tema de los criptoactivos como una especie de depósito. Y que al tener una característica de inmutabilidad, pues no permite que uno cambie ese smart contract tan fácilmente como sería un contrato en un papel. Sin embargo, pues va a ocurrir el término en el que los jueces van a tener que enfrentarse a este tipo de pruebas. Y por lo menos acá en Colombia no tenemos todavía expediente electrónico. Imagínense ustedes presentarle este código como una de las pruebas del contrato, ¿sí? Eso me parece súper importante y simplemente dejar como un punto de discusión, y es que toda tecnología pues no es neutral. Entonces, esta tecnología es una nueva tecnología que puede ser también usada para bien o para mal. No sé cómo lo están trabajando en España precisamente, pero por ejemplo, sí he visto la Asociación de Legal Tech en España y en Europa, y muchas de las Legal Tech, lo que mencionaba Leticia, es esta tecnología se puede usar también para digamos, para asuntos... Disculpen si hacemos pregunta directa, por favor. Listo. Y no tan legales, y es el tema de utilizar la blockchain o los smart contracts para temas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Gracias. Gracias, Lorena. Muy interesante. Contesto yo muy rápidamente, si os parece, a la primera parte. Sí, completamente de acuerdo, Lorena. Yo, de hecho, la idea sería, en el ámbito de la cátedra de la que soy codirector, nos gustaría avanzar en esta línea y vamos a poner en marcha alguna formación específica con este enfoque orientado tanto a profesionales ingenieros como a gente del derecho. Porque yo creo que esto es absolutamente importante, entonces vamos a tratar de ojalá pronto pueda daros novedades en ese sentido, ¿no? Pero por hacer cosas prácticas vamos a trabajar en una formación en este sentido, sí. Y la segunda parte que también es muy interesante, chicas, yo no sé quién quiere... Yo, por alusiones, nada, gracias por la pregunta. La parte de cómo presentar esto a un juez, ¿vale? Porque esto al final es un acto con un impacto económico, jurídico en las personas, y esto al final puede generar algún problema y puede terminar en la mesa de un juez o de un tribunal. ¿Cuál es nuestra experiencia? No tanto en smart contracts, que tampoco hay muchísima jurisprudencia. Yo creo que en general, cuando se lo pones delante a un juez, esto se analiza con la teoría general de contratos. Ha habido consentimiento, causa, o sea, lo va a analizar da igual el modo, la forma, sino que al final esto es un contrato
que tiene una base técnica y digital, pero que al final, oye, es un pacto entre las partes y va a aplicar, a falta de regulación específica, los conceptos generales de derecho. Lo que en la práctica, y esta es la teoría, ¿no? Entonces analizará, oye, consintió, fue libre al consentir, el objeto, la condición, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? El reto de los abogados es explicar esto bien a un juez, ¿vale? Es explicarle, porque hemos visto en el pasado cómo, por ejemplo, temas de firma electrónica, la diferencia entre la firma electrónica simple o reconocida o avanzada, pues era complicado explicársela a un juez o que lo entendiera, sino... Y al final nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la pericial es importantísima. O sea, de nuevo vuelvo a la gente tecnóloga, o sea, tener peritos que sean capaces de explicar esto de una manera sencilla. La parte pericial es esencial en estos programas, es hacer fácil lo que parece difícil. Entonces, yo creo que de nuevo es un ámbito en el que tenemos que estar de la mano y lo estamos viendo, que un buen perito técnico que le explique a un juez cómo funciona una tecnología despeja muchísimos problemas, porque al final esto es un contrato. Y o sea, la cuestión tecnológica no puede ser un issue, no puede ser algo tan relevante. Hay que entender cómo ha funcionado y muchas veces lo más esencial en esto es un perito técnico que sea capaz de explicarlo de una manera muy sencilla. Bien. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos dedicamos a sistemas de firma, identificación, sistemas criptográficos, ¿de acuerdo? La tecnología blockchain para nosotros es importante en el uso de identificadores universales, obviamente ligados a una serie de datos, ¿de acuerdo? Pero en una parte que nos interesa mucho son las relaciones contractuales, que es en lo cual se utilizan los sistemas criptográficos, entre ellos certificados electrónicos u otros, como podría ser la tecnología blockchain, en el caso que sea adecuado utilizarla. La pregunta que nos hacemos internamente nosotros es cómo podemos mantener la fiabilidad de la información que determina la ejecución de un nodo de toma de decisiones automatizado. ¿Cómo podemos mantener esa fiabilidad temporal cuando hay procesos que, por ejemplo, de latencia de comunicaciones puede hacer que varíe esa toma de decisiones en función de cuando tú obtienes ese tipo de información? ¿Cómo se logra la interoperabilidad con esos datos que permiten la toma de decisiones? ¿De acuerdo? Es decir, esa es la interoperabilidad y que sea pública o no, es decir, que al final esa transparencia. Y todo esto sin entrar, por supuesto, en los software sobre los cuales se ejecutan el conjunto de operaciones. Que, bueno, vamos a dar por hecho que funcionan y sin entrar en la responsabilidad. Y eso es algo que nosotros a día de hoy no acabamos de ver todavía claro. Creo personalmente que se está mezclando a veces en exceso, y lo he visto en este mismo debate, los smart contracts, es decir, la ejecución de procesos automatizados con la tokenización o con las monedas virtuales, y creo que hace un flaco favor en su momento al análisis de los smart contracts como tal, ¿de acuerdo? Es decir, que luego se ejecute en un tipo de moneda, en otro, o que tenga unas consecuencias que pueden ser ni siquiera como estamos hablando de responsabilidades por no cumplimiento, y que se dirima más tarde si esa responsabilidad es de económica o es de otro tipo. Entonces yo creo que hay que separar mucho los smart contracts de la utilización luego de monedas virtuales, que eso es otros usos que se pueden utilizar en muchos ámbitos. Simplemente, y mi pregunta era, ¿cuáles son las líneas de trabajo reales, concretas, donde se están generando oráculos públicos, privados, reales, utilizables, interoperables y que sirvan? O si conocéis, van dirigidos un poco a todos en general. Gracias. Gracias. No sé si queréis... ¿Contesto yo? Venga. Sí. Es interesante lo que... Me oigo un poco de eco. No sé si es culpa mía. ¿Ahora? Sí, ahora. Es muy interesante lo que planteas, ¿no? Yo lo he comentado al principio. Hay
hay distintos tipos de cadenas de bloques, muchos tipos, ¿no? Y es cierto lo que dices de que yo creo que hay también un poco de falta de formación al respecto. Las cadenas de bloques privadas tienden a ser utilizadas a veces, ¿no? Un poco por falta de conocimiento, de formación, porque las cadenas de bloques públicas son mucho más seguras. Y las cadenas de bloques públicas tienen los algoritmos de consenso para evitar esto que comentas, ¿no? De las latencias en la comunicación o comportamientos maliciosos de los nodos. O sea que hay soluciones desde el punto de vista de las cadenas de bloques públicas de las que yo soy bastante más partidario. Depende del escenario, pero que de las cadenas de bloques semiprivadas o privadas, ¿no? Y en cuanto a la interoperabilidad de oráculos, es una buena pregunta. Lo hemos mencionado varias veces en el debate, el tema de los oráculos, pero no hemos terminado de profundizar en ellos. Yo creo que es un debate, es un tema de investigación que está por abrir, ¿no? Que está por terminar, o sea, que está muy abierto, me refiero. Se habla de los oráculos distribuidos, los oráculos esencialmente son la conexión de las cadenas de bloques con el mundo exterior, ¿no? Si un smart contract necesita hacer una decisión en base al precio de la gasolina para tomar, o de cualquier otra cosa, ¿no? Para tomar una decisión dentro de su lógica, pues ese precio lo tiene que consultar en algún sitio. Pues esa conexión con el mundo exterior se llama oráculo, ¿no? Y claro, la seguridad de los mismos es súper importante, porque si estamos metiendo datos falseados, podemos modificar la lógica o el comportamiento del smart contract, que aunque sea semánticamente correcto, pero está haciendo cosas que no debería, puesto que los datos han sido manipulados, ¿no? Los datos de entrada. Entonces, para la segunda parte yo diría que desde luego es un campo de investigación todavía por terminar, ¿no? La seguridad semántica de los oráculos. Y yo no conozco ninguna iniciativa que trabaje en ese sentido. Es una línea de investigación en nuestra cátedra, por ejemplo, pero no conozco ninguna pública que trabaje en eso. Simplemente esto va porque si no hay unas normas internacionales en la utilización de una tecnología, muy difícil es que esto tenga al final una repercusión legal, y yo creo que esa es una de las problemáticas que, digamos, nosotros vemos ahora iniciar, dentro que en algunos casos podemos entender que puede ser útil. Y bueno, disculpar por... Perdón. No. Había otra pregunta, creo que me dicen, ¿no? Sí, hola, buenas. Soy José Tomás Romero de la Fundación de la Universidad Autónoma. La pregunta que quería haceros está relacionada con los ámbitos de aplicación y en particular si veis que los smart contracts tienen aplicación para el sector de comercio electrónico, que ahora además con esto del confinamiento yo creo que lo hemos usado más que de habitual, si eso puede ayudar a generar confianza en los clientes y también qué creéis que debería hacer una empresa de comercio electrónico o que va a empezar con el comercio electrónico si quiere adoptar alguna medida de smart contract. Gracias. Bueno, Sí, tú. vale. Para mí la aplicabilidad con el comercio electrónico está clarísima. No veo que sea, es decir, no veo que blockchain sea o los smart contracts sean la única solución. No lo veo. O sea, hemos utilizado el comercio electrónico desde hace mucho tiempo. Si bien tener una capa en el sistema como tal, tener una capa de blockchain te da mayor transparencia y te ayuda de alguna forma a que la transacción que estés ejecutando, bueno, me refiero a transacción a la compra o la venta de cualquier cosa, pues se mantiene con un registro temporal y puedes ver cualquier mínimo detalle. O sea, la utilidad la veo clarísima. Ahora bien, creo que hay aspectos legales que igual habría que tener en cuenta, que creo que eso era lo que iba a comentar Leticia. Sí, hablabais antes de la inmutabilidad de la información, por ejemplo, como una cosa muy positiva, más allá de la seguridad que aportan este tipo de tecnologías, smart contracts, y precisamente eso genera en ocasiones, y sobre todo cuando tiene que ver con consumidores finales, algunos problemas como los de Reglamento General de Protección de Datos, con los derechos de supresión, retención de datos. Por tanto, yo creo que aportar seguridad en este tipo de operaciones como comercio electrónico siempre es bueno, es decir, el dinero se desembolsa cuando me llega la mercancía, es decir, operaciones que pueden, de smart contracts que pueden incluirse en las cadenas de comercio electrónico. También es verdad que el comercio electrónico está funcionando desde hace muchos años, como dice Carol, y a veces
a veces algunas empresas, o sea, es mi sensación como abogada y probablemente las personas tecnólogas pueden... pero a veces nos dicen, oye, meter blockchain o meter smart contracts por meterlo en algo que ya está funcionando, a lo mejor no tiene mucho sentido. Es decir, esta es una tecnología muy buena, pero hay otras. Entonces, no nos obsesionemos porque también es verdad que hay algunos problemas no resueltos normativos, como estos que tienen que ver con la inmutabilidad y cómo eso funciona con los derechos de oposición y el derecho que tienen todos los ciudadanos a rectificar sus datos, a que terminen olvidándose en algún momento, ese derecho al olvido, que no están totalmente resueltos y por tanto a veces la solución tecnológica puede ser buena, pero algunas empresas le ven todavía algunos riesgos no resueltos desde un punto de vista normativo. Pues muchísimas gracias. Nos piden que acabemos, ha sido súper interesante. Yo quiero agradeceros otra vez en nombre de la universidad vuestra presencia, a todas las ponentes. Gracias de nuevo a la Fundación y vamos a dejar que el director cierre el evento. Bueno, pues nada, a mí me toca clausurar. La verdad es que muchísimas gracias al profesor Óscar Delgado por liderar el debate que hemos tenido en este Café UAN de la Innovación, así como a la profesora Gemma Minero y, bueno, y a nuestras invitadas externas, ¿no? A Leticia López Lapuente y a Carol Lago, que nos habéis sido de verdad muchísima utilidad para este debate. Los smart contracts cada vez más, todos preguntamos cuándo nos llegarán, estamos seguros que nos van a llegar antes o después, y lo que queremos es abrir desde la universidad pública estos debates que son muy importantes para la sociedad, porque en esta tercera misión, como ha dicho el vicerrector de Innovación, lo que tiene que hacer la Universidad Autónoma de Madrid, así como el resto de universidades, es abrir debates desde el conocimiento que generan nuestros grupos de investigación para que con ellos sean útiles realmente a la sociedad. Con lo cual os agradecemos mucho el tiempo que nos habéis prestado y lo que siempre os decimos, nosotros en la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid lo que queremos es fomentar la relación entre la universidad, las empresas y el sector productivo en general, con lo cual todos aquellos que creáis que podemos ser útiles desde la universidad, contactad con nosotros y pondremos, bueno, nuestros equipos a trabajar conjuntamente para hacer proyectos entre todos. Muchísimas gracias y os esperamos en el próximo Café UAN de la Innovación. Hasta pronto.